Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Es un gusto poder frenar, como le decía Lese, estaba hablando con Lese, con el fragor de la semana, con la rutina, con a veces las cosas, los problemas, pero qué bueno que es poder detenernos a orar juntos, los unos por los otros, y también poder abrir la palabra. Venimos, creo que, mirando los capítulos más lindos de Juan. Pasamos por algunos de los yo soy. No sé si recuerdan, por ejemplo, en Juan 8 vimos que Jesús se llamó a sí mismo como la luz del mundo, como la puerta de las ovejas, que reconocían la voz de su pastor, también como el buen pastor, vinculándose a Jehová Ra, del Salmo 23. Y también hace poquito veíamos la escena conmovedora, la del ciego que era de nacimiento y en la cual el Señor lo había sanado. Y siempre me gustó esa historia, bueno, por los detalles. Por ejemplo, como cuando el Señor Jesús escupe en tierra, prepara barro con los dedos, se lo unta en los ojos del ciego y le da la indicación de que se vaya a enjuagar al estanque que estaba en Siloé. Y si bien me detenía a pensar en lo increíble que debe haber sido para una persona que nunca vio, porque nunca vio, empezar a ver los colores, empezar a ver la luz, empezar a ver el rostro, los rostros de los demás, tal vez de sus seres queridos. Y yo la verdad que nunca, o sea, soy un poquito chicato, pero veo, y no me doy a veces cuenta de lo importante que es poder ver. Y bueno, y esta persona recibió el milagro de poder ver, y en vez de empezar a disfrutarlo, los fariseos, que es lo de los que vamos a hablar ahora, se juntaron alrededor y le empezaron a hacer preguntas, un poco hostigándolo, y le preguntaban qué es lo que hizo, y él le dice: ¿para qué quieren que les diga si no me van a creer? Le decían que Jesús era pecador, y él dice: mirá, si era pecador, no sé, solo una cosa sé que ahora veo. Y le empezaron a preguntar hasta de dónde venía, y él dice: esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde Él sea, pero que a mí me abrió los ojos. Vamos a orar para que Dios pueda darnos claridad. Vamos a leer Juan capítulo 10. Pensando en esto, de pura gracia, Dios nos abrió los ojos y hoy podemos compartir la palabra juntos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque nos has traído a mitad de semana para abrir las Escrituras, para poder reflexionar, para poder pensar. Padre, gracias porque hemos podido orar, hablar, pedirte cosas, tal cual como hacen los hijos con sus padres, con su padre. Padre, nosotros podemos ir hasta tu presencia en total libertad a través de Cristo y pedirte que intervengas en áreas de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por Cristo, por su salvación y por esta gracia que hoy disfrutamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Juan capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 31 al 39, 31 al 42, y vamos a leerlo para no spoilear. Juan 10, versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, a que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vamos a ver esta escena repetida a lo largo de Juan, a Jesús haciendo declaraciones sobre su deidad en primera persona, y a los fariseos queriéndose agarrar la cabeza cada vez que Jesús hacía esto. Cada expresión de Jesús acerca de su propia divinidad y de su unión íntima con el Padre era una bofetada para estos hombres que se creían piadosos, para estos hombres que se creían mejores
que los demás. Y vemos este patrón a lo largo del Evangelio. Rechinaban los dientes, cerraban sus puños, tomaban piedras, buscaban la forma de poder deshacerse de este Jesús que les molestaba. Y yo pensaba cuando empezaba a leer un poco esto, y en realidad lo estuve viendo a lo largo de los capítulos que fuimos viendo de Juan, qué peligrosa que es la religión. Qué peligroso, hermano, que es. Pensaba en esto, cómo a veces una fe sencilla de la persona que cree en Jesús, con el paso del tiempo se puede transformar en algo tan vacío y tan peligroso como la religión. No hace falta mucho análisis para que pensemos en nosotros, pero nos han pasado cosas desde que hemos creído en Cristo hasta ahora. Y tal vez lo que en su momento era un servicio con mucha pasión, ahora se transformó en algo automático. A veces nuestras oraciones son livianas o solamente de compromiso. Y todo eso tiene que ver con el corazón de la religión, con hacer las cosas solamente por costumbre. El peligro del activismo, no tanto para agradar al Dios, que es el dueño de la obra, sino tal vez para los demás o para nosotros mismos. La gracia no solamente como algo que disfrutamos, porque yo la gracia la disfruto todos los días. Si esa gracia fuera, si Dios quisiera retirar la gracia, lo podría hacer con toda su autoridad y su soberanía, pero a veces no queremos que los demás disfruten de esa gracia, a veces ni siquiera compartimos, a veces nos creemos mejores que los demás, a veces tenemos actitudes como la de Isaías 65:5 que dice: no te acerques a mí porque soy más santo que tú, cuando en realidad todos y cada uno de nosotros hemos sido perdonados por la misma sangre, por el mismo Salvador. En vez de tener actitudes más humildes y postrarnos delante de la presencia del Señor, tal vez como hizo Simón Pedro, que en Lucas dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y acá en el primer versículo vemos que los fariseos agarraron las piedras. Bueno, ¿por qué agarraron las piedras? El contexto inmediato, o sea, el versículo anterior, dice: yo y el Padre uno somos. Esto los hizo poner locos de vuelta a los fariseos. Y en vez de tratar de entender, en vez de creer, ellos van a tomar las piedras nuevamente para deshacerse de esta molestia, de este que se hacía llamar a sí mismo Dios, este que decía que Él y el Padre al cual ellos adoraban era uno. Y ha habido varios ejemplos en la Biblia acerca de esto del apedreamiento. El apedreamiento era una práctica que se solía hacer. En Hechos 7 recuerdo, por ejemplo, el apedreamiento de Esteban, no sé si lo conocen. En Éxodo 17 también lo quisieron apedrear a Moisés. Y fíjate lo que dice el versículo 32. Dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le va a responder con la escritura que ellos estaban habituados a manejar en un ejercicio un poco rabínico. Les va a hacer una referencia al Salmo 82. Él le va a decir: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque hijo de Dios soy. Él va a hacer una referencia al Salmo 82. Esto tal vez un poquito tedioso, pero para los que les gustan las referencias cruzadas, él va a hacer una referencia al Salmo 82 y se los voy a leer. Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? El versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Si vamos al original, vamos a encontrar que se va a mencionar varias veces la palabra Elohim, como dice el Gusti, exactamente. Y la primera vez que lo dice, cuando dice Dios, ahí está diciendo Elohim, dice: está en reunión de los dioses, que es Él, de donde también viene la palabra Elohim, y después vuelve a decir en medio de los dioses, y también vuelve a mencionar la palabra Elohim. Es decir, que esa palabra que se utilizaba para reconocer al Dios Todopoderoso
también se utilizaba para reconocer a estos dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Bueno, eran personas que estaban en eminencia, eran magistrados, gobernantes, porque si leen todo el Salmo 82, va a haber una reprimenda por la opresión o por el mal manejo del pueblo de estas personas. Entonces, el llamar a un humano como Dios indicaba estas cosas, que tenía autoridad, que estaban sobre las personas, pero hermanos, no tiene nada que ver con el politeísmo, no está hablando acá de muchos dioses, no tiene nada que ver con lo que predica el mormonismo. El mormonismo predica que hay la posibilidad de transformarte en un Dios luego de esta vida. Es más, dicen que Dios era un hombre y que después se transformó. Bueno, una sarta de cosas, pero este pasaje no está hablando de esto, sino que la palabra que utiliza es la misma. Ahora, ¿por qué Jesús va a utilizar esto? Bueno, para poder utilizar la misma escritura que ellos blandían, la iba a utilizar para desafiarlos. Lo que le estaba diciendo básicamente es esto: ustedes me acusan de blasfemia basándose en que yo hago el uso del título Hijo de Dios, y sin embargo la propia escritura usa este mismo término para, referirse a los magistrados, a las autoridades, a los gobernantes. Y si aquellos a los cuales tuvieron esta autoridad por delegación, esta autoridad delegada, también se les llamó dioses, ¿cuánto más a mí que soy el Dios? Yo soy el que soy. Yo y el Padre uno somos. Ellos estaban muy molestos porque, acá está la expresión en el versículo 33, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y yo suelo caer muchas veces en lo fácil de criticar a los fariseos. Si bien ellos estaban haciendo algo terrible, que es tal vez de lo que yo quiero reflexionar hoy, que es acerca de la incredulidad. Ellos estaban haciendo algo terrible, que era darle la espalda a Jesús, que era el Mesías, que era el Salvador que ellos habían estado esperando. Muchas veces pensaba en lo que a mí me cuesta o en cómo yo sufro a veces la incredulidad. Porque yo creo que Dios existe, creo que me salvó. De hecho, creo que es una de las pocas cosas en las cuales tengo certeza en mi vida, es que cuando cierre los ojos en esta vida, me voy a encontrar con mi Salvador en la otra. Pero muchas veces la duda llega a mi corazón, la inseguridad. Tal vez los problemas son más grandes que las certezas que yo tengo, y es cuando empiezo a tener esta falta de fe. No al nivel que la que tenían los fariseos, porque ellos no había ninguna forma en que ellos creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Indagaban, preguntaban, pero esto verdaderamente les molestaba. Y yo pensaba que a lo largo de la humanidad ha habido cataclismos, ha habido pandemias, ha habido desastres naturales, ha habido guerras, ha habido genocidios. Mucha gente ha perdido la vida por estas cosas, pero creo que no se me ocurre algo tan trágico como la incredulidad en el corazón del hombre. El hombre que decide darle la espalda a Dios y cerrar su corazón, abriendo para sí delante de ellos un camino de condenación. Pero qué bueno, hermanos, es que a nosotros nos ha alcanzado el Evangelio. A nosotros nos ha alcanzado la gracia, no porque éramos mejores ni porque éramos especiales, sino porque Dios de alguna forma nos quiso salvar en su soberanía a través de su Espíritu. Y cuando veo, esto lo hablaba con el Ale cuando me lo encontré, le decía, me sorprendía tanto que el pueblo escogido por Dios, ese pueblo tan especial que tenía un lugar reservado en el corazón de Dios, le diera la espalda. Es decir, ellos tenían toda la data de antemano, ellos tenían el linaje, tenían las historias, las tradiciones orales, la ley en primera mano, y sin embargo les daban la espalda a Dios. No sé si recuerdan el pueblo de Israel, que siempre decimos que eran cabeza dura, ¿bien? Ellos les costaba un montón creer, y después más adelante los fariseos eran aún peores, porque utilizaban la misma escritura para cerrar su corazón hacia Dios. Y ¿por qué les digo que el pueblo de Israel tenía un lugar especial en el corazón de Dios? Bueno, lo dice en Deuteronomio 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Era un pueblo elegido por pura gracia. Era un pueblo el cual Dios había elegido no solamente para mostrar su grandeza o sus milagros o su providencia, sino que era el pueblo que iba a traer al Mesías.
la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿quién era? Cristo, era Jesús, era el Mesías que Dios había preparado y lo había hecho a través de este pueblo, de este linaje, y ellos, sin embargo, cerraron su corazón. ¿Cómo puede ser que no lo veían y lo tenían ahí enfrente? ¿Cómo puede ser que tenían al Salvador? Tal vez esperaban a un rey, a un emperador, a alguien entrando con toda la potencia, acompañado de un ejército, pero lo tenían naciendo en pañales. Uno más. Tal vez entre el montón no hubiéramos distinguido tampoco a Jesús. No había nada en su rostro que lo destaque, esto lo va a decir en Isaías. Pero ellos, sin embargo, no podían creer que este era el Mesías. En Juan 12 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, refiriéndose a Jesús, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y acá le voy a mencionar tal vez uno de los pasajes que más leemos toda la semana, que es Isaías 53, porque lo mencionamos en la cena habitualmente. Y en Isaías 53 uno dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los profetas ya habían dicho, en este caso Isaías, que el pueblo iba a rechazar al Mesías a pesar de las señales. Hay un video que está dando vuelta en internet que se llama El Capítulo Prohibido, no sé si alguien lo vio. Este capítulo prohibido habla acerca de Isaías 53 y es un video que después, si quieren, se los voy a mandar. No lo proyecté por cuestión de tiempo. Pero es una persona que es un judío que cree en Jesús y le empieza a hacer preguntas a judíos en la calle de Israel y le empieza a leer este capítulo, que es Isaías 53, que como le digo, para nosotros es extremadamente conocido, pero ellos no lo leen tan seguido, porque si bien es un libro que forma parte de la Tanaj, del Antiguo Testamento, Isaías 53 fue retirado de la Haftará, que era la lectura semanal que se hacía también en los días de reposo, y es por eso que ellos no lo tenían, y me sorprendía porque él les leía pedazos de Isaías 53, y ellos instantáneamente decían, sí, está hablando de un hombre, porque los judíos dicen que Isaías 53 se refiere a el siervo sufriente, pero ¿quién es el siervo sufriente para ellos? El pueblo de Israel. Y algunos se lo leían y me sorprendía porque decían, sí, es un hombre, sí sufrió, sí llevó sobre él nuestros pecados, y después él lo va a llevar de a poquito, y el video es buenísimo, dura como 10 minutos, después se lo mando, lo va a llevar un poquito a darse cuenta que Jesús era el que cumplía estas cosas. Pero sin embargo para ellos estaba velado. Ellos no iban a poder darse cuenta, o como dice la palabra, todavía no les amaneció. Y ellos van a reflexionar acerca de Cristo. Pero pensaban que el pueblo de Israel tiene un lugar en especial en el corazón del Padre, no va a ser desechado, sino que, por ejemplo, en Romanos 11 va a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hay un plan especial de Dios para el pueblo de Israel, aunque ellos no crean. En Romanos 11:7 dice que que Dios les dio un sueño profundo, un estupor, para que ellos no van a poder ver y creer, no van a poder oír y entender acerca del Mesías, por lo menos en este tiempo. Pero un día, como dice Zacarías, van a ver a Jesús, van a ver al Rey de Reyes, van a ver al que traspasaron y van a llorar. Se van a dar cuenta de que verdaderamente este era el Mesías. Esto está en Zacarías 12:10. Pero pensaban que la incredulidad distorsiona terriblemente la capacidad del ser humano para pensar, no solamente con objetividad, sino para bloquear de su mente a Dios, que es la fuente de todo bien. Es la fuente de toda la moral, de toda la razón, de todo lo bueno. Y sin embargo el hombre le da la espalda a Dios. Hay un texto que aparece, se lo voy a leer rápidamente, que aparece en otro evangelio, que es el de Marcos, donde Jesús va a tener un encuentro con la gente que era de su pueblo natal. Esto está en Marcos 6. Y fíjate, va a pasar algo terrible, que lo reflexionaba para que ojalá no pase esto en mi vida. Fíjense, en Marcos capítulo 6 dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret. Dice, y le seguían los discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole le admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y esto me sorprendió terriblemente. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y reconocía las aldeas de alrededor enseñando. ¿Viste así como Jesús se sorprendió de la fe de la mujer que le tocó el borde de su vestido, como se sorprendió de la fe del centurión? También se va a sorprender de la incredulidad del pueblo de donde él había venido. Y van a empezar a hacerse preguntas. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿De dónde le he dado este poder? No creían que podría ser de parte de Dios. Y van a hablar de él en forma peyorativa. ¿No es este un carpintero? Un hombre corriente. No era que estaban hablando del oficio como algo destacable, sino en forma peyorativa. No era hijo de María. En ese tiempo se utilizaba el nombre del padre para referirse al linaje. Y tal vez lo van a usar en una forma para denostar un origen incierto o tal vez un problema de autoridad. Y van a decir, sus hermanos no están entre nosotros. Él es un hombre común y corriente. En otros pasajes de Juan va a decir, demonio tiene. Por eso los demonios se sujetan. Otros van a decir directamente, está fuera de sí, está loco. No había ninguna forma en que ellos se den cuenta de que él era verdaderamente el Mesías. Y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús fue rechazado en su propia tierra, entre sus propios parientes y su propia casa. La incredulidad de los fariseos es un insulto a la misma presencia, autoridad, soberanía de Dios, porque si no reconocían al Mesías, ¿qué relación iban a tener con él? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma en que ellos tenían para conocer verdaderamente al Padre era a través del Hijo, que hacía obras increíbles y sin embargo estas obras a ellos no le alcanzaban, porque decían, ¿y dónde vienen estos poderes? ¿A quién le rinde autoridad? Y pensaba en Hechos 7, donde Esteban va a decirle, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La incredulidad no va a limitar el poder de Dios bajo ningún concepto, pero sí va a limitar el poder de la gracia o la oportunidad de recibir la gracia a través de Cristo. Y yo pensaba en las veces en que nosotros en el momento de la prueba empezamos a tener dudas, empezamos a tener inseguridades, en vez de tener la fe y la certeza de que estamos en manos de un Dios todopoderoso. Y a veces la religión puede borrarnos estas cosas de la mente y queremos encontrarle la vuelta a todo en vez de poder descansar y confiar en manos de nuestro Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo mientras leía este pasaje señalaba a los fariseos, pero porque era fácil caerles. Es como cuando le caemos al pueblo de Israel fácil, decimos, eran cabeza dura. Yo soy igual o peor a veces. Y pensaba que ojalá que Dios pueda reforzar nuestra fe. Como los discípulos, aumentanos la fe, que podamos creer un poco más, que no nos limitemos a lo que nosotros vemos, a las cosas terrenales. Y para terminar, ya se me fue un poquito la hora, pero en Juan 10 dice, y se fue de nuevo del otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Así como en algún momento el Señor Jesús se retiró porque vio mucha incredulidad y no pudo hacer milagros, Él siguió enseñando. Y así como había muchos que no creyeron o muchos que lo hostigaban, estos fariseos, Él siguió enseñando y muchos creyeron. ¿Por qué? Porque la obra sigue adelante, porque el Evangelio se sigue predicando. Y por más de que a nosotros a veces nos parezca que el Evangelio no resplandece en este barrio o alrededor nuestro, no lo sabemos con seguridad. Y es por eso que tenemos que tener confianza en que Dios va a seguir torciendo esa incredulidad del corazón del hombre, quitándola del medio a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, utilizándonos a nosotros que, como dije en otro momento, no sé si somos el medio más eficaz de evangelización, pero Dios así lo quiso, para que podamos ser testigos de su palabra. Y para terminar, ya se me fue un poquito la hora, pero en Juan 10 dice, y se fue de nuevo del otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Así como en algún momento el Señor Jesús se retiró porque vio mucha incredulidad y no pudo hacer milagros, Él siguió enseñando. Y así como había muchos que no creyeron o muchos que lo hostigaban, estos fariseos, Él siguió enseñando y muchos creyeron.
Y Dios va a hacer obras grandes en el corazón de las personas, porque el Mesías no vino a traer cosas terrenales, sino que vino a traer cosas espirituales. Un reino del cual los judíos no esperaban y del cual hoy nosotros podemos ser parte, porque Dios tiene poder para cambiar aún el corazón más incrédulo y aún más duro. Que el Señor nos libre de los resultados trágicos de la religión, que nos libre de los resultados trágicos de la incredulidad, que nos libre de a veces dudar de Él, pero que nos dé fe, que nos refuerce la fe, que nos dé la posibilidad de creer y de confiar en Él, aún a pesar de nuestra propia vida. En otros países hay hermanos que profesan esto mismo que estamos hablando ahora y mueren. Nosotros lo podemos hacer, nadie va a venir a tumbar la puerta. Hermanos, aprovechémoslo. Y mientras reflexionaba con esto, yo no sé si se acuerdan la historia del padre del joven endemoniado, que contaba que el joven endemoniado se tiraba sobre el fuego, sobre el agua, y el padre desesperado va a ir al Señor Jesús para que lo sane, y se pone la piel de gallina. Va a decir tal vez una de las palabras más sinceras y de las oraciones más importantes que por lo menos yo he escuchado. Él le va a decir: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. La importancia de la fe. Y él inmediatamente va a tener, creo que una de las oraciones más sinceras y más hermosas de la palabra, y él le va a decir: creo, pero ayúdenme en mi incredulidad. Nosotros creemos, hermanos, yo creo, yo sé que vos también crees, pero que nos pueda ayudar en nuestra incredulidad. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por Cristo, Padre, te damos gracias porque ciertamente vemos en los fariseos el ejemplo de aquellos corazones que resistían a Dios, que resistían a tu propio Hijo, que resistían en reconocer que Él era el Mesías, a pesar de que Él hacía obras increíbles delante de sus ojos. Padre, te queremos pedir para que nosotros no seamos así, Padre, para que la religión no endurezca nuestros corazones, para que a veces la costumbre y la cotidianidad no nos lleve por delante, sino que podamos tener fe. Y si nuestra fe es pequeña, Padre, aunque sea, como a veces cantamos con los chicos, del tamaño de una semilla de mostaza, Padre, que pueda florecer, que pueda crecer y que vos puedas estar orgulloso de la fe que tienen tus hijos, aquellos que has rescatado, aquellos sobre los cuales has mostrado tu misericordia, Padre. Y cuando tengamos dificultades, te queremos pedir que nos ayudes en nuestra incredulidad, porque creemos en ti, creemos en Jesús y creemos en el poder que tenés en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.